Clase de matemáticas para segundo año de bachillerato. Funciones inyectivas y sobreyectivas. Bienvenidos jóvenes nuevamente a su clase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana Argueta y me acompaña mi compañero Abraham Guevara. Mucho gusto, Abraham. Creo que es la primera vez que estás conmigo en este grado. Ah, es cierto, primera vez que estoy en bachillerato. Por eso me emociona mucho, porque aquí nos vamos a divertir, ¿no? Sí, digamos que sí. Excelente. Bien, este día vamos a trabajar segundo año de bachillerato. Así que por favor, todos con su libro de texto de segundo año de bachillerato, en la página, si no me recuerdo, 124. 120, perdón. Página 120. También vamos a abordar un poquito de la 121. Así que ya lo aviso. Bien, hemos estado trabajando desde octavo grado o séptimo grado cuestiones sobre funciones. Sí. ¿Qué funciones conocemos? ¿Qué funciones? ¿Cuál fue la primera que vimos? ¿Recuerdas la primera que estudiamos? Función lineal. Lineal. Luego estudiamos Cuadrática, la parábola. la cuadrática, la parábola. Cúbica. Una función cúbica. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada que le llamábamos irracional. Sí, ¿cuál otra? Están también la función de proporcionalidad inversa, sus desplazamientos. Acabamos de pasar por la función exponencial, que la estudiamos este año. Sí, la semana pasada, ¿no? Sí, la función exponencial. Así que ahora, siguiendo con el tema de funciones, vamos a introducir nuevos conceptos y vamos a trabajar una nueva unidad, que es la unidad 5 del libro de texto. Primero, vamos a hacer un pequeño cambio en cuanto a la notación de funciones, ¿sí? Y te lo voy a explicar. Dime, ¿cómo es? Vamos a denotar, nosotros conocemos la tradicional f de x igual a y ponemos una ecuación. Le llamamos la regla de correspondencia o la ecuación de la función. Ahora vamos a denotar a f de a hacia b. De A hacia B, ¿qué significa eso? Estos dos son conjuntos numéricos, ¿sí? Entonces yo los números que evalúo en la función, o sea los x, los voy a tomar en el conjunto A. Ajá. Y con la regla de correspondencia les voy a asignar un f de x que va a estar en el conjunto B. Quiere decir que yo agarro un número en A, lo evalúo en la función y ese me va a dar un número en B. A lo que usualmente le llamamos y, ¿no? Sí, a lo que usualmente le llamamos y. A veces decimos f de x igual a y. Si intento ubicarme un poco en el plano cartesiano, esto significa que los elementos que están en A son los que están en el eje X. Exacto. Y los que están en B en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y. Ustedes sí me están entendiendo, ¿verdad? En el eje X, el conjunto A, y en el eje Y, el conjunto B. Ahora sí me queda claro. Entonces vamos a trabajar con esta notación de función. Muy bien. Y vamos a estudiar un concepto llamado inyectividad o función inyectiva. Primera vez que escucho eso. Sí, es una cuestión nueva, nunca antes lo habíamos mencionado, pero como ya conocemos varias funciones y sus gráficas, no va a ser difícil ver de qué se trata esto. Muy bien, hagámoslo. Vamos a tomar dos funciones ya conocidas. La mía va a ser una función que va de los números reales a los números reales. Muy bien. Yo agarro un número real x y le voy a asignar x más 1. ¿Qué función es esta? Ah, x más 1 es una función lineal. Una función lineal, quiere decir que su gráfica es una línea recta. Sí, y también si te fijas, el exponente es 1, ¿verdad? El exponente de la variable es 1, exacto. Ahora, tu función... Ah, mi función, o sea que tengo una función, excelente. Claro que sí. También va a ir de los reales a los reales. Sí. Vas a agarrar un número x, pero le vas a asignar x cuadrado. X cuadrado. ¿Cuál es esa función? X cuadrado es una parábola, es una función cuadrática, ¿verdad? Es una función cuadrada, de las primeras que empezamos a estudiar allá por noveno grado, ¿sí? Y lo podemos ver porque su exponente, el exponente de la variable, es 2. Es 2, Por eso tenemos una cuadrática. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Ahora,
agarremos las gráficas de ambas funciones. Dijiste, es una línea recta, es una parábola. Sí. Nosotros ya las tenemos aquí. Sí. Esta es la gráfica de mi función f. Una línea recta. Entonces yo les voy a mostrar la gráfica de mi función. Una parábola. Vamos a ver para que me quede un poco recto. Yo creo que quedó algo pando, pero bueno. Tapando. Pero creo que sí, logran verlo. La idea está. Ya sabemos cómo trazar estas gráficas, así que no lo vamos a hacer. Son de las más fáciles, digámoslo así. Ahora, tengo una pregunta. Dime. Para las dos funciones. Sí. Si observas la gráfica de mi función, f de 3, es decir, cuando x vale 3, es igual a 4, ¿verdad? En mi función, si yo evalúo f en 3, eso me va a dar 3 más 1, Sí. entonces 4. Es este punto que está aquí. Eso es 4. Para x igual a 3, ¿verdad? Para x igual a 3, signo 4. Me queda claro. Muy bien. ¿Será que en mi función hay otro número tal que al evaluarlo en la función me vaya a dar 4? Quiero entender. Sí, que sea diferente de 3. Si hay otro número de tal manera que al evaluarlo me dé 4. Te dé 4, ajá. Aquí, en este. Ese número lo tengo que buscar en el primer conjunto. En el primer conjunto. Que en este caso es lo mismo, los números reales. Sí. Pero lo puedo ubicar en el eje X. En el eje X. Entonces tienes que encontrar, si se puede, otro número en el eje X o en los números reales, tal que al evaluarlo en la función me dé 4. Muy bien. ¿Qué tal si le lanzo esa pregunta a los chicos que nos están viendo? Muy bien, ¿Será jóvenes. que existe otro número en el eje X o en los números reales de tal manera que al evaluarlo me dé 4? No escuché nada. ¿Qué tal si lo pensamos? Pensémoslo entonces. Veamos. Si yo tomo valores, si se fijan acá, que pueden ver ustedes, si tomo valores a la derecha, los valores en Y también van creciendo. Significa, si esto lleva a la tendencia, que sabemos que la línea recta lleva esa tendencia, ya no se acerca a 4, sino que va tomando valores mayores. Exacto. A la derecha de 3 no lo hay. No lo hay, porque todos van a ser más grandes que 4. Sí. Eso es lo que... ¿Qué sucede si lo hacemos ahora a la izquierda, Ana? Si yo tomo valores a la izquierda de 3. En 3 yo sé que vale 4. En 2 vale 3. En 1 vale 2 y en 0, 1. O sea que, ¿qué pasa cuando estás tomando Los valores? valores de Y también ahora van disminuyendo. Y obviamente aquí no voy a encontrar un 4, porque 4 está aquí a esta altura. Exacto. Estos números ya son menores. Bueno, pues me atrevo a decirte que no existe. Exactamente, no hay otro valor diferente de 3, tal que al evaluarlo en la función me vaya a dar 4. ¿Sí? Incluso podemos ver aquí que solo la gráfica pues solo lo corta acá una vez. Es correcto. Ahora te hago la misma pregunta a ti. Ajá. Mira tu función. Hay un valor que también da 4 aquí. X igual a 2. X igual a 2. Lo voy a colocar. Voy a poner este segmento acá. Y luego acá, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. O sea que en esta función, que es x cuadrado, f de 2 es igual a 4. Lo voy a escribir. Yo tengo que para el valor de x igual a 2, al evaluar f de 2, su valor resultó 4. Ana, lo estoy viendo aquí en la gráfica, pero ¿qué sucede si lo hago en la regla de correspondencia, verdad? Solo sustituyo. Es equivalente a que escriba 2 al cuadrado, que es igual a 4. A 4. Hasta ahí estamos bien. Ahora la misma pregunta para ti. Sí. ¿Será que en esta función cuadrática, en esta parábola, hay otro número tal que al evaluar la función en 2 me dé 4? En el anterior me moví a la derecha y nada. Y nada. Me moví a la izquierda Y nada y tampoco. nada.
nada de nada. Voy a ocupar ese mismo recurso ahorita. Adelante. ¿Qué tal si ustedes me acompañan? Fíjense bien. Me ubico en el valor 2, donde la imagen es 4. Ujú. Ahora me voy a mover hacia la derecha, como estoy indicando en este momento. Veamos. Si X vale 3, ¿cuánto vale Y? 9 9. es 3 al cuadrado. Ajá. Si X vale 4, me voy hacia arriba. 16. 16. 4 al cuadrado es 16. 4 al cuadrado es 16. Si te fijas, incluso veo que esto va creciendo más rápido que la línea recta. Sí. Ya no voy a evaluar más, de hecho, porque ya no tengo y porque veo que va creciendo. Y ya Y no van voy a a seguir encontrar un siendo 4. mayores. Ujú. Van a ser números mayores que 4. Así es. Ahora me voy hacia la izquierda. Si se fijan, como estoy mostrando en este momento, voy a moverme hacia la izquierda, desde el 2 hacia la izquierda. ¿Qué tal si tomo el valor para x igual a 1? En x igual a 1, F de 1 me da f de 1 es igual a 1. También lo puedo hacer aquí. es 1 al 1 cuadrado. al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es el mismo número. Ah, no. El 1 nada más. Ay, sí, me estoy equivocando. 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Igual, 0 también. Sí, está 0 bien. al cuadrado también es 0. 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado Es 0. cero. Ana, tampoco aquí porque veo que los números, las imágenes en Y van disminuyendo. No voy a encontrar nunca el 4. Pero hay una parte que no estás viendo. ¿Cuál Tú parte? te fuiste moviendo aquí en esta gráfica y vas Ajá. viendo que iban cada vez más Ah, abajo. es cierto. No he analizado la rama izquierda de esta Exacto, parábola. los valores negativos de la variable X. Excelente. Ah, ahora sí te entiendo. Parece que sí. Si te fijas, voy a marcar acá. Ujú. Mira, aquí está ¡Tarán! 4. Ahí hay otro. Y para esta imagen, que es 4, tengo otro valor en X. Este valor en X es menos 2. Justamente, Sí, como no lo descubrí antes, y al final 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es el mismo 4. es igual a 4. Ah, entonces sí existe otro valor en X. En este caso es menos 2. De tal forma que al evaluar en la función f de menos 2, también me Me da dio 4. Qué bien. Entonces te gané. No tan bien. ¿Ah? No tan bien. ¿Por qué no tan bien? Bueno, aquí vemos una diferencia en cuanto a estas dos funciones. Sí. Es decir, yo para esta función, si tengo valores diferentes de x, voy a tener valores diferentes para f de x o para y. Correcto. Es decir, no hay ningún valor que comparta la misma imagen. Sí. En cambio, tú no. Tú tienes valores que son diferentes para x, que son 2 y menos 2, pero estos dos números tienen la misma imagen. Gráficamente tengo 2 y menos 2, de tal manera que al evaluarlos, ambos me dan 4. Entonces, Ana, no solo se cumple para x igual a 2 y x menos 2, porque también veo que siempre se van a ir repitiendo. Siempre van como en parejas, ¿verdad? Hay uno positivo y está su opuesto. ¿Qué tal Tiene con- la misma imagen. Sí, ¿qué tal con 1 y menos 1? 1 y menos 1 también tienen la misma imagen. F de 1, 1. Ujú. Y f de menos 1 al cuadrado, 1. O sea que hay varios, hay infinitos Pero ¿y por pares qué? que van a compartir ¿Pero la qué misma. significa eso? Esto es lo que nosotros llamamos función inyectiva. Lo que sucede con la función lineal. Una función es inyectiva si yo agarro dos valores diferentes de x y sus imágenes también van a ser diferentes. Si en una función hay un caso donde no se cumple, entonces esa función no es inyectiva. Mi función entonces no es inyectiva. No, la mía sí, la tuya no. Mi función es inyectiva porque yo no tengo valores diferentes de x que tengan la misma imagen, en cambio tú sí, Yo tengo valores diferentes de x que tienen que la tienen misma la misma imagen. imagen. Ah, entonces la parábola, así como está aquí, no es inyectiva No es inyectiva, y la función lineal sí es inyectiva. sí es inyectiva. Claro. Muy bien. Hay una manera muy fácil de reconocer si tenemos la gráfica, Ajá. cuando una función es inyectiva y cuando no. Sí, dime cómo se hace. Es un truco.
¿Quieres? Por eso es importante que recordemos las gráficas de todas las funciones que hemos estudiado hasta ahorita, porque nos van a servir para determinar cuándo es inyectiva o cuándo no, si tenemos alguna dificultad. Es por eso que primero estudiamos cómo se grafican, ¿verdad? Exacto, Para que ya ahora tenemos lo una resuelva. gran rama de funciones que conocemos, así que ya podemos hablar mucho sobre cuáles son inyectivas y cuáles no. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a trazar líneas horizontales a las gráficas, Es decir, paralelas al eje Y, ¿verdad? paralelas al eje X. Ah, sí, me estoy confundiendo. Paralelas al perpendiculares al eje Y. Ah, sí, sí. Perpendiculares al eje Y, paralelas al eje X. Sí. Si las líneas que trazo horizontales cortan a la gráfica en un solo punto, entonces es una función inyectiva. Por ejemplo, aquí teníamos en 4, y si yo trazo la línea acá, si me ayudas a trazarla. Sí. Yo la trazo. Sí, traza la tuya, la puse aquí, así que. Voy entonces a trazar acá. ¿Está bien? Esa línea horizontal solo corta la gráfica en un punto. En el mismo, ¿verdad? Puedo colocarla en otro lado, allí por ejemplo. Sí. Ahí, traza. Voy a trazar una línea horizontal. ¿Y qué sucedió? También solo corta la gráfica En un punto. en un punto. ¿Y si trazamos una tercera? Podemos trazar una tercera. Tracémosla por aquí. Vamos a ver. También, ¿verdad? También solo corta la gráfica en un punto. Entonces yo puedo trazar muchas líneas horizontales y solo va a cortar a la gráfica en un punto. Entonces mi función es inyectiva. Entonces es una forma de verificarlo. Es una forma de verificarlo con la gráfica. ¿Sí? ¿Cómo probamos podemos con la hacer mía. con la tuya? Muy bien, Bueno, pones ya cuadro. sabemos que no es. ¿Por qué no es? Vamos a ver ahorita. Ahí, horizontal, por ahí. Voy a trazar una línea horizontal. Ya entendí, si te fijas, lo mismo que habíamos descubierto, solo que ahora tengo acá que le intersecta en este punto y en este punto, que en este caso es el simétrico, ¿verdad? Así es. Simétrico con respecto al eje Con Y. respecto al eje Y. Creo que ya no es necesario trazar más. No, ya si encontramos uno que no funcione, entonces decimos la función no es inyectiva. No Con es uno que no inyectiva. funcione, ya no es inyectiva. Solo para que me quede claro, ¿qué tal si trazamos la línea horizontal aquí en el eje X? Adelante. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahorita. Voy a trazar acá. Eso significa que la recta solo lo cortó en un punto. En el caso donde X es igual a 0, Y es igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Pero aquí sí se cumple, porque solo hay un valor en X cuya imagen me dé 0. Pero la inyectividad tiene que cumplirse para todos los valores. Es cierto, Tienes que, sí. toditos los valores que agarras para X, que en este caso son los reales y los reales, todos tienen que cumplir lo mismo. Si hay uno que no cumple, Es suficiente. es suficiente para decir la función no es inyectiva. Ana, entonces ya no es necesario ni siquiera trazar rectas acá, ¿verdad? Allí ni siquiera hay gráfica. Ni siquiera hay gráfica. No tiene sentido. Sí, Bueno. pero con una que tracemos y vemos que se corta en 2 puntos o más, porque hay otras funciones que se cortan en más puntos, no es inyectiva. Entonces esta es una forma de verificar la inyectividad a través de la recta horizontal. Exacto, y la gráfica de la función. Por eso hay que ir a repasar las gráficas de las funciones, cuál es su forma, y así podemos verificar si es o no es inyectiva. Inyectiva. No sé si hacemos algunos problemas del libro de texto. Sí, hagamos un ejercicio. Aquí está, no sé si quieres copiar uno. Vamos a copiar el primero. ¿Está bien si lo pongo por aquí? Sí. Yo voy a poner problemas. Vamos a ver cuáles de las funciones que aparecen en la sección de problemas son inyectivas o no. Me parece. La primera que aparece en el libro es 2x menos 6. Déjame pensar. Quiero ver si Espera, aprendí. primero, ¿cómo lo escribirías con esta notación? Porque primero yo te la puse con la regla de correspondencia, pero ¿cómo lo escribirías con esta notación? Vamos a ver. Primero coloco f, ¿verdad? F.
2 puntos. Como es una función lineal, sería desde los números reales, ¿verdad? Sí. Hacia los números reales. Hacia los números reales. Y coloco aquí x, que son los valores que tomo en este conjunto. Así es. Y aquí coloco la regla de correspondencia. En este caso es 2x menos 6. Excelente. Bueno, voy a trasladar la pregunta a los chicos que nos están viendo. ¿Será que esta función es inyectiva? Voy a graficarla, Ana. ¿Verdad que necesito graficarla? Si quieres, pero ¿cómo es la gráfica de una función lineal? Tenemos una función lineal, me va a dar algo parecido. O sea que aquí podemos generalizar, ¿verdad? Aquí podemos generalizar algo particular para ese tipo de funciones. Como es una función lineal, si ustedes se fijan, no importa la cantidad de rectas horizontales que tracemos, siempre solo la va a cortar en un punto. Entonces, todas las funciones lineales son inyectivas. Todas las funciones lineales son inyectivas, sus gráficas son una línea recta, por lo tanto, las rectas horizontales solo las cortan en un punto. Muy bien, entonces voy a concluir. F es inyectiva. ¿Sí? ¿Sí? No sé, ¿tienes algún otro concepto que veamos ahora o ya esto es todo? Te lo voy a dejar solo como para introducirte el Ajá. otro concepto que anotamos aquí sobre inyectiva. Ah, de acuerdo, sí, sí. Esto tiene que ver con cómo hemos escrito las funciones acá. Hemos dicho que agarramos un número real, Sí, lo evaluamos en la función y el resultado va a ser otro número real. correcto. Igual acá, tomamos un número real, lo evaluamos en la función, el resultado va a ser otro número real. Sí, Ahora, en tu función y en mi función, ¿será que hay algún valor para tal que yo puedo encontrar en esta función un valor al que voy a llamar A, tal que al evaluarlo en la función eso me dé menos 1? menos 1. Quiero ver si entiendo. Estoy buscando un valor en el eje X, Sí, en los números reales. los números reales, Ujú. de tal manera que al evaluarlo en Y me dé menos 1. Ah, para abajo, ¿verdad? Sí, para abajo. En Y me dé menos 1. En Y. Sí. Si te fijas, aquí tengo menos 1. Exacto. En este caso, el valor de A, quiero ver cuál es, en menos 2. En menos 2. Si yo evalúo si A es igual a menos 2, pues Sí. entonces f de menos 2 va a ser igual a menos 1. Correcto. Aquí lo vemos. Menos 2, menos 1. Sí. Ahora, si tomas esta función, la función que tenemos acá, puedes encontrar un valor A tal que al evaluar la función en A te dé menos 1 el resultado. Voy a escribirlo acá. Estoy buscando un valor en A, tal que al evaluarlo resulte menos 1, lo mismo que tú hiciste. Ujú. Bueno, analicemos. Un valor en A, un valor A en los reales, es decir, acá, de tal manera que al evaluarlo en Y me resulte menos 1. Siempre hacia abajo. Eso ¿Qué me- pasa con esto? Eso me lo acabas de decir. Esta parábola solo tiene valores en Y en los positivos. En los positivos, exacto. El menor valor que toma la parábola en Y es 0, Ujú. cuando X también es 0. Entonces, Ana, no existe un valor A en los números reales que satisfaga esto, es decir, que f de A sea igual a menos 1. Menos No 1, existe. porque no existe. Toda la parábola queda en el eje positivo de las y. Esto que ocurre para la función lineal, pero no ocurre para la función cuadrática. Sí. Esta función cuadrática es lo que se llama sobreyectivo y tiene que ver con este conjunto que escribimos aquí. Muy bien. Dijimos, las imágenes Sí, caen en los reales. Las imágenes caen en los reales. Pero si todos los números que yo agarre aquí tienen una preimagen, sí. entonces la función es sobreyectiva. En este caso es esto, ¿verdad? Los Sí. valores en Y. Cualquier valor que yo tenga acá, siempre va a existir un valor
en X, En X, de tal manera que se cumpla, ¿verdad? que al evaluarlo me va a dar el que tú encontraste aquí en Y. Si me voy acá para este valor, tengo un valor en X. Ujú. Si me voy por acá, tengo un valor en X. Si ahora me voy por acá, tengo un valor en X. Y estos números aquí que se salen también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya este plano ya no tiene Sí, más pero espacio, esto se pero va la al recta infinito. continúa. Puedo concluir entonces que sí, ¿verdad? Para cualquier valor de los números reales, siempre voy a encontrar un valor, aquí también, números reales, pero en el eje X, En el eje de X. tal manera que es la preimagen. Exacto, entonces yo puedo encontrar cualquier, probar con cualquiera y siempre voy a encontrar su preimagen. Pero en tu función cuadrática, que hemos dicho que también las imágenes son números reales, Ya lo no agarré. pasa eso. Ya lo agarré y te digo Ya. cómo. Sucede que yo aquí tengo los números reales. todos. Estoy hablando los negativos Y y los positivos. estamos agarrándolos Ay, en sí, el eje Y. siempre me confundo. Estoy aquí, ¿verdad? El segundo Sería, es el eje Y. muy bien, los positivos y los negativos. Ujú. Sucede que para los negativos no hay preimagen. Entonces no coincide en este caso con el rango, ¿verdad? El rango de la función, exactamente. El rango de la función cuadrática es de 0 hasta el infinito. El rango es de 0 hasta infinito y este conjunto es diferente del rango. Sí, O sea que debe de coincidir este conjunto con el rango rango. y entonces allí va a ser sobreyectiva. allí va a ser una función sobreyectiva. Listo. Pero eso ya nosotros se los introducimos acá. Ustedes lo pueden estudiar luego en la siguiente clase y cómo restringir.